Vayan en sus Biblias, por favor, a Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 1 y 2. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Estamos allí? Muy bien, hermanos. Leamos la bendita palabra y todo suficiente palabra de Dios. Dice así las Sagradas Escrituras: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Amén. Para quienes toman nota, el título de este sermón es Los creyentes y su relación con el trabajo. Ustedes habrán notado, hermanos, que de unos sermones para acá, en la epístola a Timoteo, el enfoque ha sido en términos prácticos, en cómo tratar a las ancianas, en cómo tratar a las viudas, en cómo tratar a los ministros, en cómo deben portarse los varones en la iglesia y qué rol desempeñan las mujeres en la iglesia. Y así sucesivamente ha venido dando instrucciones en relación a cómo la iglesia debe relacionarse en sus diferentes facetas. En este caso en particular, el apóstol Pablo dirige su discurso a los creyentes y la forma en la que nos relacionamos con el trabajo. Existe una canción que yo estoy seguro que todos los presentes seguramente habremos escuchado por lo menos unas 2000 veces. O sea, goza de popularidad. Y es bien conocida, sobre todo por los que somos un poquito mayores. Quizá los niños no la conozcan mucho, quizá ellos solo la hayan escuchado 1000 veces. La canción dice así: a mí me llaman el negrito del batey. ¿Saben de cuál estoy hablando, cierto? Luego, ¿saben lo que dice? La canción dice: porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo todo al buey. Y agrega: porque el trabajo, ¿qué dice? Lo hizo Dios como castigo. Esta pintoresca letra que todos aquí conocen, o conocemos, incluyéndome, hermanos, ilustra muy bien el reflejo de lo que como en general la sociedad piensa en relación al trabajo. Es más, me atrevería a decir que esta pintoresca letra también es el reflejo o describe, para desgracia nuestra, lo que muchos cristianos hoy en día piensan en relación al trabajo. ¿Realmente el trabajo es un castigo? ¿Deberíamos ver el trabajo como un enemigo a vencer? La pregunta sería: ¿qué dice la Biblia en relación al trabajo? ¿Es un castigo que se deriva del pecado, de la caída en el huerto del Edén y por esa razón el hombre tiene que trabajar porque se pecó en el huerto? ¿O quizá alguien más profundo en su teología diría: no, pastor, el trabajo quizás sea una ley positiva que se ha abrogado en el nuevo pacto en virtud del derramamiento de la sangre de Cristo? Bueno, veamos qué dice la Biblia del trabajo y en dónde se menciona por primera vez. Acompáñenme, hermanos, a Génesis capítulo 2, versículo 15. Génesis capítulo 2, versículo 15. ¿Estamos allí? Amén. Dice la palabra del Señor: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Con qué propósito? ¿Qué dice? Para que lo labrase y lo guardase. En otras palabras, Dios puso a Adán en el huerto del Edén con varios propósitos, pero uno de ellos era que trabajara, labrara y guardara el huerto. Noten esto, hermanos. Génesis 2, ¿qué está ocurriendo en Génesis 2? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué pasa allí en Génesis 2? Y
¿Y qué ha ocurrido antes de lo que estamos viendo aquí en este momento? La creación. Todo lo concerniente a la creación. Dios está estableciendo lo que se conoce como las leyes de la creación. En otras palabras, lo que revela el texto que acabamos de leer de Génesis 2:15 es que el trabajo ha sido instituido por Dios mismo. Dios fue quien lo instituyó. Mandó al hombre a que trabajara. ¿Y cuándo lo hizo? Esto es importante, el momento. ¿Cuándo lo hizo? En el momento de la creación. Así que algunos teólogos definen esto como que el trabajo es una ordenanza de la creación. Hay otras más, como por ejemplo guardar el día del Señor, como casarse, como reproducirse. Bueno, ¿y qué es, pastor, una ordenanza de la creación? ¿Qué significa eso? El gran teólogo John Murray lo define así. Dice Murray: el trabajo es una ordenanza de la creación. Eso significa que el trabajo, escuchen, no deriva su validez o necesidad o su aprobación en primera instancia de ninguna necesidad que haya surgido por el pecado, ni de ninguna de las provisiones de la gracia redentora. Es decir, el trabajo no es necesario porque pecamos o porque Cristo nos salvó. El pecado ha estado establecido desde el momento mismo de la creación. Y agrega Murray: la entrada del pecado no abrogó la institución del trabajo, así como tampoco abrogó las instituciones del día de reposo, del matrimonio y de la fecundidad. En pocas palabras, el pecado no abroga las ordenanzas de la creación y la redención no hace innecesaria su obligación y su cumplimiento. Noten esto: el trabajo fue instituido por Dios. La caída en el huerto del Edén no fue lo que hizo que el hombre tuviera que trabajar. Así que al compositor de la canción deberíamos decirle: está usted equivocado cuando afirma que el trabajo lo hizo Dios como un castigo. No, es una ordenanza de Dios, es su voluntad que el hombre trabaje. Así que contrario a lo que dice la letra de la canción y lo que muchos piensan hoy, el trabajo no es un enemigo a vencer. Lo que enseñan las Sagradas Escrituras es que el trabajo estaba presente antes de la caída y que después de la caída el trabajo siguió presente y que después de la regeneración, del nuevo nacimiento, cuando creemos en Cristo, bueno, tenemos que seguir trabajando. Así que lejos de considerar el trabajo como un castigo, los creyentes debemos entender que el trabajo es un mandato divino de Dios para el hombre. Eso es el trabajo, mis hermanos. En otras palabras, para ser más preciso, es la voluntad de Dios que el hombre trabaje. No en vano las Escrituras dicen que el obrero es digno de su salario, dejando por cierto que para recibir una retribución se debe laborar, se debe trabajar. Ahora, esta penosa situación que estoy advirtiendo en esta introducción del sermón, ver el trabajo como un mal necesario, bueno, no es una realidad exclusiva de nuestros días. El apóstol Pablo en este texto nos deja ver, siendo inspirado por el Espíritu Santo, que en su época esto también era un gran problema. Así que por eso Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, advierte a los cristianos de cuál es su responsabilidad en relación al empleo. En otras palabras, ellos y nosotros debemos recordar que nuestro cristianismo no solo debe llenar nuestros labios, sino que debe notarse, debe exteriorizarse, debe ser visible aún en nuestro lugar de trabajo. Si el mundo ve el trabajo como un mal necesario que tiene que hacer para poder satisfacer sus propios placeres, el creyente entonces debe ver el trabajo como un deber sagrado. Escúcheme en esto que voy a decir, hermanos. En los días de la Reforma Protestante se hicieron muy populares como algunos refranes que caracterizaban a la Reforma. Por ejemplo, las 5 solas. Esto era algo muy popular. Otro refrán que se hizo muy popular o como otra filosofía de pensamiento cristiano que era muy popular en los días de la Reforma es que los creyentes
debían ver todo lo que hacían respecto a su relación con Dios. Lo voy a repetir otra vez. Otro énfasis de la Reforma Protestante, estoy hablando del año 1500 en adelante, tenía que ver con que la Reforma o el espíritu de la Reforma Protestante promovía la idea de que los creyentes debíamos ver todo lo que hacíamos en relación a la forma en la que nos, valga la redundancia, nos relacionábamos con Dios. Lo que significa esto es que en la vida del creyente no debe existir ningún aspecto de comportamiento ni de pensamiento que no deba realizarse para algo diferente que sea para la gloria de Dios. ¿Sí me hago entender? Todo lo que el creyente hace, este es el mensaje de la Reforma Protestante, que todo lo que el creyente haga, hágalo para la gloria de Dios. Y esto pues desde luego no es un invento de los reformadores, porque la palabra de Dios dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así que este no es un esfuerzo creativo de los reformadores, es lo que dice la palabra del Señor. El ya muerto, difunto, hermano en la fe, R.C. Sproul, cuenta una historia en la que una oportunidad, un amigo se le acerca y le pregunta: ¿cuál es el propósito de la vida cristiana? Y Sproul responde lo siguiente: la gran idea de la vida cristiana es vivir coram Deo. Pues coram Deo captura la esencia de lo que es el cristianismo. ¿Qué es coram Deo? Es una frase latina que se refiere a algo que sucede en la presencia de Dios o delante del rostro de Dios. Eso significa que vivir coram Deo es vivir toda nuestra vida en la presencia de Dios, sabiéndonos bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Sproul, ¿cuál es el propósito de la vida cristiana? Vivan, él responde, vivan coram Deo. De hecho lo cito textualmente, dijo Sproul: vivir en la presencia de Dios es entender que lo que sea que hagamos y donde sea que lo hagamos, estamos haciéndolo bajo la mirada de Dios. Recuerden, Dios es omnipresente. No existe lugar tan remoto que podamos escapar de su mirada penetrante. Hermanos, lo que quiero señalar aquí es que en general los creyentes debemos actuar siempre teniendo en cuenta que nuestras acciones están siendo vistas por Dios mismos. Cuando nosotros estamos en la iglesia, Dios nos está viendo. Cuando estamos en el hogar, Dios nos está viendo. Cuando estamos tolerando en piedad una disciplina del Señor, Dios nos está viendo. Cuando estamos siendo piadosos con nuestra esposa, Dios nos está viendo. Pero cuando estamos siendo despiadados con ella, Dios también nos está viendo. Cuando somos amorosos con nuestros hijos o cuando no lo somos, Dios nos está viendo. En general, Dios siempre nos está viendo. Eso significa que cuando estamos trabajando, Dios nos está viendo. Ahora, hermanos, si lo pensamos bien, el lugar en el que nosotros trabajamos es un lugar en el que pasamos gran parte de nuestro tiempo. Pasamos mucho tiempo en el trabajo, gran parte. Eso significa que en el trabajo, como pasamos tanto tiempo en él, se nos van a presentar muchas oportunidades para vivir coram Deo. Y como lo veremos más adelante, hermanos, nuestro desempeño en el trabajo, la forma en la que te desempeñes en el trabajo, va a traer alabanzas al nombre de Dios o blasfemias contra el nombre de Dios. Y para hablar de este tema, del trabajo y cómo el creyente se relaciona con el trabajo, el apóstol Pablo, en el texto que acabamos de leer, hermanos, está la introducción. En el texto que acabamos de leer, el apóstol Pablo plantea dos escenarios bajo los cuales el cristiano puede verse involucrado en su trabajo. Escenario número 1, si usted toma nota, punto número 1, un creyente trabajando para un no creyente. Y el escenario número 2 que el apóstol Pablo plantea es un creyente trabajando para un creyente. Entonces, en el punto número 1, creyentes trabajando para no creyentes.
Y en el punto número 2 es creyentes trabajando para creyentes. Veamos cada uno de los puntos. El primero, los creyentes trabajando para los no creyentes. Punto número 1, versículo 1. Dice, vayan conmigo hermanos al texto. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 1. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Quiero hacer por lo menos 3 aclaraciones antes de explicar el texto. Es que si no las hacemos, de repente entendemos algo mal. Noten que el texto explícitamente no indica que este amo sea un incrédulo, pero por el contexto sí lo podemos deducir. Si ustedes notan, el versículo 2 inicia diciendo, y los que tienen amos creyentes, pero el versículo 1 dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. En otras palabras, el versículo 2 establece un contraste con el versículo 1. Si los del versículo 2 son creyentes y para ellos hay una ordenanza más específica, quiere decir que los del versículo 1 con una ordenanza particular son diferentes a los del 2. ¿Me hago entender? Es decir, que los del versículo 1, los amos del versículo 1 no son creyentes. Ahora, también quiero aclarar lo siguiente, hermanos. Mi propósito en el presente sermón no es debatir a profundidad las implicaciones morales de la esclavitud. Ese no es mi propósito. Sin embargo, para alivio de mi propia conciencia y espero que también de la de ustedes, sí quiero hacer la siguiente afirmación. La esclavitud, mis hermanos, es un acto terrible, reprochable y condenable que desde luego no es bien visto por el Señor. Y lo que quiero evitar con este comentario es que alguno piense que este texto está en favor de la esclavitud. Porque mira que ahí dice que los esclavos tienen que obedecer a sus amos. Ese no es el propósito del texto. Es más, el comentarista William Hendrickson, hablando de este tema de la esclavitud, dice lo siguiente. El esclavo honre a su amo y el amo sea bondadoso con su esclavo. Que ambos recuerden que delante de Dios no hay acepción de personas. Ese es el principio general que enseña este texto en relación a la esclavitud. Listo, esa es la otra aclaración. Tercera aclaración. Quiero aclarar que aunque este texto habla de esclavitud, la esclavitud a la que hace referencia este texto es sustancialmente diferente al concepto de esclavitud que la mayoría de nosotros tenemos en nuestra mente. Por lo general, cuando en esta parte del mundo se nos habla, en este hemisferio se nos habla de esclavitud, ¿qué es lo primero que pensamos? En la esclavitud racial, las cadenas, los secuestros en los territorios africanos, barcos llenos de personas encadenadas para venir y trabajar servilmente hasta la muerte en América. Ese es el concepto que tenemos de esclavitud. Sin embargo, el esclavo en el contexto de nuestro texto de estudio es sustancialmente diferente al de ese concepto que muchos tenemos. Si bien la esclavitud de la que hace referencia nuestro texto hace referencia a un poder casi absoluto que el amo tiene en relación al esclavo, ciertamente no hace referencia a la hostilidad de la esclavitud racial. Voy a explicarlo así. El mundo romano en el cual se escribió este texto estaba lleno de esclavos. Algunos historiadores concuerdan en decir que, escuchen, 1/3 de la población era esclavo. Es decir, que 1 de cada 3 habitantes de Roma era un esclavo, es decir, era algo muy popular. Sin embargo, no estaban todos encadenados ni muriéndose de hambre. Muchos esclavos, de hecho, gozaban de muchísimos privilegios. En algunos casos, incluso, era mejor ser un esclavo que un jornalero, porque el esclavo no pagaba renta, no pagaba alimentación, nada de estas cosas. Él vivía en un lugar donde tenía garantizado todos estos beneficios y aparte le pagaban un sueldo. Incluso muchos esclavos llegaban a familiarizar tanto con sus amos que parecían un miembro de la familia. Algunos de ellos incluso avanzaban en estudios, como por ejemplo la medicina, y terminaban por convertirse en los médicos de ese hogar.
Muchos incluso recibían honorarios y después de un periodo, digamos en el caso de los judíos, de 7 años, se les permitía hacer un ahorro para que después de esos 7 años pudiesen comprar su libertad. Muchos esclavos ciertamente eran capturados en guerra como botín de guerra, pero muchos otros se ofrecían voluntariamente a ser esclavos por los beneficios que la esclavitud en este contexto traían. Es más, había un refrán muy popular en Roma en relación a los esclavos judíos que decía: si compras un esclavo judío, te has comprado un amo, haciendo referencia a todos los privilegios que los judíos tenían en relación a la esclavitud. Sin embargo, dicho sea de paso, no todos los esclavos gozaban de tanta suerte. Particularmente los esclavos gentiles, es decir, los no judíos, a esto no les iba tan bien. A un esclavo judío, a ese se le trataba con cierta preferencia. Por ejemplo, golpear o asesinar a un esclavo judío era visto como un delito atroz. En el caso de golpear o matar a un esclavo gentil, o sea, sí era un delito, pero el escarnio social al que el amo tenía que someterse era significativamente menor si le pusiera un dedo encima a un esclavo judío. Pero bueno, a lo que quiero llegar con todo esto, mis hermanos, porque repito, este no es mi propósito, enfatizar en la esclavitud. A lo que quiero llegar acá es a que entendamos que la esclavitud de nuestro texto de estudio es sustancialmente diferente al concepto de esclavitud racial que nosotros en esta parte del mundo tenemos en nuestra mente. Ahora bien, la palabra esclavo que utiliza aquí Pablo viene de la palabra griega doulos, que significa alguien que recibe órdenes y las obedece. Es en ese contexto de sujeción a un patrón en el que voy a desarrollar lo que queda de sermón, del doulos, del que recibe órdenes y obedece. Es en ese contexto que voy a desarrollar mi punto. El apóstol Pablo dice, leamos el versículo 1 nuevamente, dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. Esta expresión bajo el yugo hace referencia a que el que estaba bajo ese yugo de esclavitud tenía que realizar por obligación las labores que el amo le mandara a realizar. En otras palabras, en términos de autoridad, el amo era superior al esclavo, porque el amo tenía la potestad de mandar y el esclavo tenía la obligación de obedecer. Y lo que Pablo esencialmente está diciendo en este versículo, en relación a nosotros cristianos, es que nosotros debemos tener a estos amos o jefes por dignos de todo honor. En otras palabras, la exhortación que Dios hace en este texto a su iglesia es a que mostremos respeto y correcta valoración a las autoridades que Él ha puesto sobre nosotros como nuestros empleadores o como nuestros patrones, aun si estos no son cristianos. Ese es el punto. Muestren respeto y correcta valoración de la autoridad, aun cuando ese individuo que es su jefe no sea un cristiano. Ese es el punto de Pablo. Recordarán ustedes que en esta misma epístola a Timoteo, Pablo dijo: a las viudas, hónrenlas. Y esta honra tenía que ver con sostenerlas económicamente cuando fuera necesario y con respetarlas. Luego también en esta misma epístola Pablo dijo: a los ministros, hónrenlos doblemente, que también tenía que ver con el sostenimiento económico de ellos, pero con el respeto. Bueno, aquí nuevamente Pablo dice: a sus jefes, hónrenlos, no con sostenimiento económico, pero sí con respeto hacia ellos. Lo que la Escritura le pide aquí al creyente es que sea obediente y respetuoso en relación al servicio que presta a sus jefes. Y eso incluye aún a aquellos jefes que puedan ser ásperos e injustos. No, mira, es que nadie se lo aguanta. Bueno, la Escritura dice: trátalo con respeto. Primera de Pedro 2:18 al 20 dice: criados,
Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Y agrega, no solamente a los que son buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. No, pero es que tuvieras, es que es cansón. No es que no le gusta, es nada. Bueno, la escritura dice, no solamente a los que son buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. A estos, dice la escritura, sujétense con todo respeto. Así que el punto de Pablo aquí esencialmente tiene que ver con la obediencia del cristiano a su empleador no cristiano. Y alguien podría decir, pero pastor, ¿por qué? ¿Por qué tengo yo que hacerle caso si está más loco que una cabra y aparte habla con un tonito que nadie soporta? ¿Por qué debería yo hacerle caso? Bueno, la escritura dice, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. En otras palabras, mis hermanos, y escuchen, esto es muy importante lo que voy a decir, nuestra actitud y nuestra conducta en nuestros lugares de trabajo sí termina por influir la forma en la que las otras personas perciben a Cristo y a su iglesia. Sí termina por traer deshonra cuando eres un mal empleado. Cristo es deshonrado, su iglesia es deshonrada, y como dice la palabra, el nombre de Dios y su doctrina es blasfemado. Si un cristiano no honra con respeto a su empleador, si no le da el respeto que éste merece, bueno, esa persona hará que Dios y la verdad gloriosa del evangelio sea blasfemada, siendo entonces la insubordinación laboral un pecado terrible. ¿Lo ven? Cuando un creyente da un testimonio desastroso en su lugar de trabajo, sus compañeros y sus jefes se cuestionarán no tanto de la fe de ese individuo, sino del objeto de su fe. Por eso muchas personas dicen, ¿yo para qué voy a ir a la iglesia si míralo como él se porta y dice que es creyente? O pueden razonar diciendo, ¿qué clase de Dios es el que este individuo dice que tiene en el corazón? Si es impuntual, es holgazán, es negligente, es irrespetuoso, es irreverente. Yo recuerdo algún tiempo atrás, con mucha tristeza recuerdo esto, estaba cruzando palabras con un empresario muy exitoso, a decir verdad, un empresario cristiano. Y recuerdo que en la charla él dijo esto que a mí me impactó muchísimo y me dio mucha tristeza. Él dice, nunca contrates a un cristiano. Y yo pregunté, ¿por qué? Él dijo, porque no te van a respetar, no van a cumplir horarios. Y sobre todo, después de decir muchas otras cosas más, dice, y sobre todo se convertirán en unos jueces implacables de los detalles más mínimos de tu conducta para hacer un señalamiento. Por eso dice, yo mejor contrato a no creyentes. Hermanos, la insubordinación laboral no solo denota falta de dominio propio y temor del Señor, sino que también es un pecado terrible, pues trae deshonra al nombre de Dios. Lo que quiero resaltar acá, mis hermanos, a lo que quiero llegar, es a que una vida piadosa en el trabajo está íntimamente vinculada con el avance del reino de Cristo a través de la evangelización que haces con tu propio testimonio de piedad. Una persona, lo voy a explicar así, una persona que da testimonio de mansedumbre, de diligencia, de eficacia, de puntualidad, de honestidad, de esfuerzo extra, bueno, esa persona está dignificando el nombre de Dios en medio de quienes lo observan. Dice, wow, los creyentes son maravillosos, hay que contratarlos porque son excepcionales, cumplen en todo, dan ejemplo de todo. Esa persona, aunque no esté utilizando sus palabras, con su conducta está realizando una labor evangelística en el lugar en el que trabaja.
demostrándole a sus compañeros y desde luego, como este es el caso, a sus jefes, lo que hace la gracia redentora en el corazón de un hombre cuando éste es impactado por esta gracia. Pero lo contrario también es cierto. Un empleado negligente, perezoso, grosero, desafiante, uno que nunca llega puntual, bueno, ese individuo deshonra el nombre de Dios, y si tener una vida piadosa aporta al avance del reino de Cristo, bueno, lo contrario es que ese individuo se convierte en un tropezadero para el avance del reino de Cristo. Reafirmando este tema, cuando Pablo le escribe su epístola a Timoteo, le dice lo siguiente, 2 de Timoteo 2, 9 y 10. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Escuchen el énfasis. A que agraden en todo y no sean respondones. No refutando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Pastora, has hecho énfasis en que el texto utiliza 3 veces la expresión todo. Eso significa que yo debo hacer absolutamente todo lo que mi jefe me diga, sí, siempre y cuando a lo que se te mande no sea contrario a la ley de Dios. Por lo demás, sí. Esto es lo que el texto dice. Así que en la práctica, hermano, quiero que esto ojalá traiga consuelo al corazón de algunos. En la práctica, cuando las cosas en tu trabajo no vayan bien, se pongan turbias, esto aplica también para el que, digamos, es independiente, pero presta servicios a alguien más. Bueno, en un sentido, este es mi jefe, en este sentido. Bueno, conviene que cuando la situación se ponga turbia, te recuerdes que como cristiano tienes la responsabilidad por mandato divino de vivir tu fe en el lugar de trabajo, que se te debe notar lo creyente en el lugar de trabajo. Recuérdate una y otra vez que debes tener una actitud adecuada de sumisión y respeto a la autoridad si es que quieres proclamar un evangelio creíble a los hombres. Cuando te vean trabajar con diligencia, esforzado, respetuoso, honesto, no va a bastar sino con que abras medianamente tu boca y todo el mundo va a creer lo que digas, porque tu testimonio así lo constata. Pero si no haces eso, no importa cuántas veces grites a los 4 vientos el evangelio y la gracia redentora, nadie va a prestarte atención. Ese es el punto número 1, creyentes trabajando para no creyentes. Pero viene el punto número 2, creyentes trabajando para creyentes. Versículo 2, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 2, dice la palabra del Señor. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. El punto de Dios, mis hermanos, en este texto es librar a los creyentes de aquella penosa tentación que suele rondar en sus corazones, de terminar por menospreciar a sus jefes cristianos por el hecho de ser cristianos, o de esperar privilegios especiales de parte de ellos por el hecho de ser cristianos. ¿Basados en qué lógica? En que delante de los ojos del Señor todos somos iguales. ¿Y eso es cierto? Pues sí, todos somos iguales delante de los ojos de Dios, pero lean conmigo, vayan por favor a Gálatas 3:28, que es de donde se extrae esta lógica. Gálatas 3:28. Ya llegamos allí, hermanos. Dice la palabra del Señor. Escuchen. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Todos somos iguales? Sí, pero noten el contexto, el término condicional de nuestro texto. Somos iguales en Cristo.
Noten que el texto, mis hermanos, no está eliminando las distinciones raciales entre judíos y gentiles, porque en esencia son diferentes en sus aspectos culturales. Noten, por ejemplo, que no se están eliminando las distinciones sociales entre esclavos y jefes o amos. Y tampoco, este es el ejemplo más obvio, no se están eliminando las distinciones sexuales entre hombres y mujeres. Y por si acaso alguien utiliza este texto para tratar de forzar la escritura y decir que el pastorado femenino tiene alguna validez bíblica, pues noten que el texto de hecho es diametralmente opuesto a ese argumento. Así que el texto no está eliminando las distinciones. El punto de la igualdad del que el apóstol Pablo habla aquí no es esa igualdad progresista o socialista que hoy en día se promueve de que todos somos iguales. No, ese tampoco es el punto. El punto de Pablo tiene que ver con una igualdad espiritual. De allí que la referencia sea que todos somos uno en Cristo. Ese es el punto. Esa es la igualdad. Por lo demás, somos diferentes en todo. En todo somos diferentes. Así que este versículo desde 1 Timoteo 6:2 no está dando licencia a los creyentes para que deshonren a sus jefes por el hecho de que sus jefes sean cristianos. Por eso Pablo dice que los cristianos que trabajan para cristianos no deben tener a sus jefes en menos por ser hermanos, sino servirles mejor por cuanto son creyentes. El pastor John MacArthur, en relación a este punto, comenta lo siguiente: los creyentes no deben subestimar las autoridades de sus empleadores cristianos, tratándolos como iguales en el trabajo. Es decir, si es jefe, no es igual a mí. En el trabajo no somos iguales. Delante del Señor, en términos espirituales, en lo que concierne a nuestra salvación, no hay diferencia. Pero en el trabajo, Él es el jefe. Ahora, en el punto anterior, en el primer punto, al creyente se le demanda, esto es lo que nos pide la Escritura, que con nuestros jefes no cristianos seamos diligentes y excelentes en el trabajo. ¿Para qué? Para que demos testimonio de la obra transformadora de Cristo y que nuestros jefes puedan recibir ese testimonio a través de nuestra eficiencia. Eso lo vimos en el primer punto. Bueno, en este punto se nos está pidiendo a los cristianos que trabajamos para otros cristianos que no solo seamos excelentes, sino que seamos más que excelentes, ya que esos a quienes les servimos son creyentes y amados, dice el texto, que se benefician de nuestro buen servicio. En otras palabras, teniendo en cuenta que tu jefe es un hermano en la fe, debes esforzarte el doble por hacer las cosas de la mejor forma que se pueda hacer para servir a tu hermano. Mira lo que dice Pablo en Gálatas 6:10. Dice: así que según tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos. Y ahora agrega: y mayormente a los de la familia de la fe. En el punto anterior es: sirvan con mucha diligencia. Si sus jefes no son cristianos, sírvanlos con mucha diligencia. Y si son cristianos, supra diligencia. Yo quisiera resumir, mis hermanos, para empezar a cerrar este sermón, quisiera resumir con algunas palabras claves cuál debe ser tu actitud como creyente en relación al trabajo, sea que tengas un jefe cristiano o no lo tenga. En primer lugar, de esta instrucción podemos notar que nuestra actitud en relación al trabajo y a nuestros jefes debe ser una actitud obediente. Debemos hacer lo que se nos mande hacer siempre y cuando esto no sea contrario a la ley de Dios. En segundo lugar, notamos que este texto insta a los creyentes en relación a sus trabajos y sus jefes a ser diligentes, a no tener que esperar a que nos den instrucciones de todo, sino ir un paso adelante, porque allí dignificamos a Dios. En tercer lugar, se nos demanda que seamos respetuosos con nuestras autoridades. No un respeto fingido, no un respeto impuesto o obligado o a regañadientes, sino de corazón que les respetemos. En cuarto lugar, se nos manda que seamos excelentes.
La excelencia del creyente en el trabajo se deriva del hecho de que el creyente sabe que no sirve al ojo humano, sino que en última instancia está sirviendo a Dios y por esa razón es excelente en su trabajo. Y en quinto o sexto o cuarto lugar, gracias hermano, se nos demanda a que seamos humildes. Porque lo que estamos haciendo, hermanos, recuerden, lo estamos haciendo coram Deo, para la gloria de Dios. Y cuando nosotros hacemos las cosas con la conciencia de que Dios nos está observando, lo que eso hace es ponernos los pies sobre la tierra y hacernos caminar con humildad. Conclusiones, hermanos. Tengo una conclusión general de todo esto que he dicho. Mentiras, antes de la conclusión, Pablo finaliza diciendo lo siguiente: esto enseña y exhorta. ¿Qué? Pues lo que ha dicho en estos dos puntos. De estas expresiones quiero resaltar lo siguiente. Las expresiones en griego, enseñar y exhortar, son verbos que están expresados en tiempo presente, lo que indican la composición gramatical del texto es que enseñar y exhortar a la iglesia respecto al tema laboral debe ser un asunto que deba hacerse de forma constante y frecuente en la iglesia. ¿Y por qué esto tiene que ser constante? ¿Por qué una y otra vez debemos recordarnos estas cosas en relación a nuestro trabajo? Porque recuerden que quienes nos observan en el trabajo sí percibirán a Dios de una u otra forma respecto a nuestro testimonio. Por esa razón es que esto debe enseñarse con regularidad. Ahora, las conclusiones. Hace un momento, o quizá al inicio de este sermón, mencioné que en la Reforma Protestante se enfatizó la idea de que los creyentes debíamos ver todo lo que hacíamos respecto a nuestra relación con Dios, es decir, hacer las cosas para la gloria de Dios. El trabajo, como también ya lo mencioné, es una labor que ocupa una porción muy significativa de nuestro tiempo, lo que significa que en él tenemos la posibilidad de experimentar muchas cosas buenas y otras no tanto. Generalmente en nuestros lugares de trabajo nos encontramos con no creyentes, con incrédulos. Bueno, a la luz de esa verdad, lo que se nos exige en esta preciosa verdad anunciada es que los creyentes en nuestro lugar de trabajo, al saber que estamos con otros no creyentes, trabajemos pensando en el avance del reino de Cristo. Es decir, que su motivo para trabajar sea que el reino de Cristo avance. Que su motivo para ejercer su carrera de contabilidad, de abogado, de médico, sea que el reino de Cristo avance. Que otros conozcan a Cristo a través de su testimonio, de lo que usted hace en su lugar de trabajo. Lo que se nos pide en este texto es que como creyentes no olvidemos que nosotros estamos en sujeción al amo eterno que es Cristo. Y este bendito amo que se constituye como nuestro Señor, nos ha ordenado a que trabajemos en la expansión de su reino. Eso dice las Escrituras. Por tanto, id y predicad este mensaje de salvación a toda criatura viva en el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y no teman, yo estaré con vosotros hasta el fin. Hermanos, de esta verdad ningún creyente es libre. Ninguno queda exento de esta preciosa verdad, de la responsabilidad que tenemos de evangelizar a los perdidos y que el reino de Cristo se expanda. Y alguien puede decir: pastor, pero es que yo no soy un gran predicador y a mí no se me da mucho el tema de las palabras ni de tratar de persuadir a una persona para que conozca del Señor. Es que tú no tienes que ser un gran expositor ni tener una gran capacidad de comunicación. Esto no es lo que dice este texto. De acuerdo a este texto, tú podrás aportar al avance del reino de Cristo con tu testimonio en tu lugar de trabajo. En ese lugar en el que Dios te ha puesto, si tú eres excelente, diligente, obediente, respetuoso, honesto, humilde, bueno, el reino de Cristo se beneficiará de esto. Muchos maldicen su lugar y reniegan de su lugar de trabajo.
actúan con displicencia e ingratitud y dicen, no me gusta, entonces cojo otro. Y eso no quiere decir que no puedas cambiar de trabajo, pero lo que digo es que debemos tener gratitud con lo que el Señor nos ha dado. El trabajo que el Señor nos ha dado, mis hermanos, es una forma en la que el Señor nos bendice. A través de ese trabajo podemos obtener nuestro recurso, nuestro ingreso para el sostenimiento nuestro, el de nuestro hogar, el de nuestra esposa, el de nuestros hijos. Bueno, es un regalo de Dios el trabajo. El pueblo de Dios no puede ver el trabajo como un castigo, como una maldición. El pueblo de Dios debe agradecer a Dios por las capacidades que le ha dado para trabajar, pero también por proveerle un lugar para que aplique esas capacidades. Que el pueblo de Dios entonces no reniegue por su trabajo, sino que agradezca al Señor por ponerlo en un trabajo, y ojalá, si está rodeado por no creyentes, pues que esté más que agradecido porque tiene la oportunidad de proclamar a Cristo. Pastor, ¿eso quiere decir que yo nunca debería cambiarme de trabajo? No, tú puedes orar por un nuevo empleo. Es más, está bien que tengas siempre como ese anhelo de tener algo mejor, está bien. Pero lo que no puede pasar es que actúes con ingratitud y desprecio por lo que Dios te ha dado hoy. Eso significa, mis hermanos, y este comentario pensé mucho en si hacerlo o no, pero hermanos, no es contrario a la palabra de Dios. Es más, esta es la conclusión lógica a la que debe llevarnos esto. Eso significa que los creyentes, hermanos, no debemos, como se hace tanto esfuerzo en nuestros días, de ver a las empresas y a los empresarios como una fuerza demoníaca o un enemigo a vencer. Hermanos, recuerda, tu labor primordial en la vida es glorificar a Dios. Y cuando tú predicas con tu piedad a los hombres incrédulos, allí estás dando testimonio de la grandeza transformadora que Cristo, de la gloria transformadora de Cristo, de esto que Él ha hecho en tu corazón. Y de acuerdo a este texto, un escenario propicio para hacerlo es tu lugar de trabajo. Así que no desprecies la labor del empresario. Porque recuerda esto. La función de la iglesia no es la de socavar los fundamentos sociales que tenemos, ni una rebelión contra el sistema. A lo que nos manda este texto, por si esto no ha quedado lo suficientemente claro, lo voy a decir así, resumidito. Es a ser obedientes en nuestro trabajo y a través de esa obediencia dar testimonio de lo que la gracia de Dios ha hecho en nuestros corazones. Punto. Iglesia amada IBR Monte Calvario, aférrate a esta exhortación. Aférrate a esto, porque lo que está en juego es la honra de Cristo. Cuando tú no eres un creyente piadoso en tu lugar de trabajo, bueno, el nombre de Cristo es blasfemado. Y quiera el Señor, mis hermanos, ninguno de nosotros, por causa de esa deshonra en nuestro lugar de trabajo, tenga que ser descrito en las palabras dichas por nuestro Señor en Mateo capítulo 18, versículos 6 y 9, cuando dijo: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Recuerda que tú debes trabajar para la gloria de Dios y para el avance del reino de Cristo. Y si tu caso es que tú dices: pastor, yo no soy cristiano, pero yo recuerdo años atrás conocer a un cristiano en el trabajo, yo fui jefe de él o fui compañero de trabajo de él, y este individuo era terrible, y yo honestamente, después de ver ese testimonio tan terrible, nunca he querido acercarme a las cosas de Dios porque me parece una hipocresía. Bueno, yo quiero decirte que ojalá sepas perdonar la torpeza de ese hombre. Si es un cristiano, sepas perdonar a ese cristiano. Pero sobre todo te quiero animar a que busques del Señor. Sí, la iglesia está llena de gente con muchos problemas que podrían definirse como hipocresía, como torpeza,
Pecaminosidad a la larga. Bueno, no nos sobra uno más. Bienvenido seas. Nos hace falta otro. Aquí estamos por esto, porque dependemos del Señor. Y si tú no conoces a Cristo y Él no es tu Señor y tu Salvador, te animo a que vengas en arrepentimiento y fe delante de Él, a que pongas tu vida en sus manos y clames por el perdón de tus pecados. Y yo te aseguro que si tú haces eso, bueno, vas a hallar perdón en Cristo, vida eterna, reconciliación con el Dios Padre. Pero aún así, notarás que cuando ya estés en la iglesia, vas a encontrarte con muchas personas que son creyentes que muchas veces no van a dar buen testimonio. En realidad, la torpeza de ese hermano, y a veces somos nosotros el protagonista de ese no buen testimonio, en realidad eso es lo que evidencia, mis hermanos, es que el no creyente está en necesidad de Cristo, pero el creyente también está necesitado de Cristo. Nuestras debilidades nos muestran quiénes somos nosotros y nos muestran cuán dependientes somos del Señor, cuán necesitados estamos de Él. Y cuán cierto es cuando el Señor dijo: separados de mí no podéis hacer nada. Así que, mis hermanos, quiera el Señor Él bendiga la predicación de su bendita palabra y esta tome forma en nuestro corazón, y por la obra del Espíritu Santo sepamos vivir en nuestro lugar de trabajo a la luz de lo que hoy ha sido predicado aquí. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias.